Listo, ahora sí vamos allá a retomar. ¿Dónde íbamos? ¿Sí? Les comenté de las gestiones de solución de conflictos, ¿sí? ¿Quién me escribe? Sí, es el mismo link, el mismo link. Ahí lo envié al grupo. Bueno, muchachos, ¿me están escuchando bien o se están recortando? ¿Bien? Bien, Bueno, ahora aquí se habla el tema de negociación. La palabra negociación proviene del latín negotiatio, que significa acción y efecto de negociar. Entonces ya aquí el concepto dice que pues, es un proceso encaminado a resolver los problemas en el cual dos o más personas examinan voluntariamente sus discrepancias e intentan alcanzar una decisión conjunta sobre lo que les afecta a ambos. Este proceso cíclico implica el cambio repetitivo de información entre las partes, su evaluación y los resultantes, ajustes de expectativas y preferencias. ¿Cuál es el objeto de la negociación? Es una institución que persigue establecer una relación más deseable para ambas partes a través del intercambio, trueque, un compromiso de derechos, sean estos legales, económicos o psicológicos, siendo sus objetivos más importantes. ¿Cuáles son? Lograr un orden de relaciones donde antes no existía, modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más convenientes para una de las partes o para ambas. Entonces, dentro de esa gestión, por el resultado es colaboradora porque ambas partes ganan. Dos, por las personas que intervienen es autocompositiva, acuérdense como les mencionaba arriba, porque la solución depende de las dos partes. Esa es la gestión y las formas cuáles pueden ser. Directa, donde la solución depende de las partes sin facilitamiento de un tercero. El conciliador y el mediador. El conciliador propone formas de solución y el mediador no propone formas. La asistida, facilitado por un tercero. Hay unos tres tipos: concesional, basado en intereses y basado en posiciones. ¿Me entendieron la diferencia entre intereses y posiciones? ¿Me recuerdan? ¿Sí lo recuerdan de lo que les dije? De los intereses y las uno posiciones. era más o menos el interés, por qué lo dice y la posición que dice. Algo más o menos así. Ah, bueno, muy bien, Jessica, está en la jugada. Súper. Entonces, lo concesional está relacionado a la confrontación, ya que vence el que tiene más poder. ¿Sí? En los intereses, como decía usted, el mutuo beneficio, y en las posiciones se desperdician los recursos y los beneficios son mutuos para las partes. Eso es en el tema de la negociación, ¿cierto? Ahora aquí se habla de esa resolución de conflictos. Aquí hablan de que esa resolución de conflictos es una rama de las ciencias políticas, ¿sí? Que pretende dirimir los antagonismos que se susciten tanto en el orden local como en el global, sin excluir la violencia como uno de sus métodos. Está fundamentado su análisis en el ámbito social, donde el lugar se produce, donde el lugar, ¿cómo es? En el ámbito social del lugar donde se produce el conflicto es. Esta especialidad se concentra principalmente en qué? En esa necesidad de hallar las construcciones al conflicto, las salidas constructivas al conflicto, valorar las formas
comunitarias tradicionales, trascender los límites marcados por el derecho y la psicología, canalizar el uso de la violencia, tener una respuesta efectiva frente a la guerra, establecer proyectos derivados de los resultados de las investigaciones llevados a cabo en un lugar del conflicto. Entonces, la resolución de conflictos, como esa rama de las ciencias políticas, aparece para resolver esas exigencias que hacen los estados en pro de esa autodeterminación y en búsqueda del reconocimiento de su propia identidad en una determinada comunidad. Ok. Entonces, la ciencia política busca en la resolución de conflictos alcanzar esos acuerdos que proporcionen resultados perdurables y pacíficos. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos pasos para seguir para la solución del conflicto. Son exactamente, tercer paso, ¿sabes? 1, 2, 3, 4. Son como 5 pasos. En el primero es reconocer y aceptar las propias emociones, cómo se siente, y también identificar y respetar la de los demás, ¿sí? Entonces, ahí, si se enfadan o duelen, también les sucede lo mismo. Algunas de sus necesidades no se verán recubiertos, como el reconocimiento, la atención, la justicia. El ser humano tenemos todas las mismas necesidades, ¿sí? El segundo paso es identificar los pensamientos que generó ante los problemas. Sí, aquí no podremos decantar hacia dos vertientes. Ustedes no pueden decir que yo tengo la culpa, ni la culpa la tiene el otro. Hay que buscar esto. Entonces, el primero es identificar esas emociones. El segundo es no culpar. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer paso? Dejar de buscar esos culpables y describir, expresar lo que ha vivido, lo que interpreta, cómo se ha sentido. Sí, que se expresen ambas partes y que digan también qué les gustaría que pasara. El siguiente paso, el cuarto, sería escuchar al otro. Saber qué vivió, cómo lo interpretó, sus intenciones reales, cómo se sintió, cómo me hubiera gustado que sucediera. Y a la hora de hablar para resolver el conflicto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Alguien que me colabore ahí con esos ítems. Se quita, se quita. Alguien que me lea aquí a la hora de hablar para resolver el conflicto, ten en cuenta lo siguiente. Ahí era ten en cuenta, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Dice, cuida la comunicación no verbal. Mira a los ojos cuando abres. Muéstrate próximo. Haz una petición, no una exigencia a la hora de cubrir tus necesidades. Piensa que tienes respeto por el otro y empuja a la cooperación. Haz preguntas y sugerencias, no acusaciones. Con esto solo se consiguen actitudes de ataque y defensa que impiden llegar a soluciones. No adivines el pensamiento del otro, pregúntale. Habla de lo que el otro hizo, no de lo que es. El objetivo es cambiar conductas y una etiqueta nunca lleva al cambio. Céntrate en el tema que se esté tratando durante la discusión. No saques a relucir temas pasados. Plantea los problemas, no los acumules. El resentimiento te hará explotar en el momento menos oportuno. Escucha al otro cuando habla, no lo interrumpas. Acepta las responsabilidades propias, no le eches toda la culpa al otro. Ofrece soluciones, trata de llegar a un acuerdo. Haz ver al otro que lo has entendido, repitiéndole alguna frase del discurso que refleje sus peticiones y sobre todo destaca aquello en lo que estás de acuerdo o penséis de la misma forma. Expresa también lo que te agrada del otro. Evita la crítica inadecuada, comentarios negativos, el sarcasmo o la ironía. Esto solo responde al deseo de castigar al otro o de humillarle. Es una venganza, no una búsqueda de soluciones. Pregunta al otro qué puede hacer para mejorar las cosas. Interésate por las actividades del otro.
Busca un ambiente adecuado que facilite hablar, tranquilidad, intimidad y que sea un espacio neutral. Exacto. Sí, son varios tips al momento de resolver el conflicto, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta. Nada más el modo en que nos expresamos, el modo en que miramos, escuchamos al otro, eh, vamos a transmitirle una serie de emociones, de sentidos que la otra persona no va a ignorar. Una sola mirada puede hacer mucho, ¿sí? Aquí para finalizar, vamos a hablar de la mediación, ¿sí? La mediación es una negociación asistida, ¿sí? Por eso estábamos primero iniciando el tema de el conflicto, las definiciones, unos conceptos claves del tema de la paz, luego cómo se hace la resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es luego posterior fue la de negociación y ahora la mediación. Entonces, esta mediación es, como dice acá, es una negociación asistida. Entonces, las partes actúan por sí mismas. Entonces, es decir, negocian y proponen las soluciones. Entonces, la mediación es voluntaria, ¿sí? Las partes deciden participar o no participar en el proceso. Pueden ponerle fin en cualquier momento y no están obligadas a llegar a un acuerdo. Es un proceso que tiende al acuerdo y no a la reparación. Utiliza el mediador una estructura ya pautada, unas técnicas específicas, ¿sí? Para alcanzar todos los objetivos. A pesar de no estar en la mediación exenta de reglas que es forzosa respetar, el papel determinante que tienen las partes y las posibilidades que tiene el mediador de imprimir su propio estilo del proceso hacen de la mediación un instrumento muy flexible, ¿sí? Ellos también pues tienen una inteligencia ahí pues para saber también cómo manejar o cómo hablar de las personas. La mediación está basada en un principio de confidencialidad, por lo que el mediador y las partes pueden revelar lo ocurrido en las sesiones, no pueden hacerlo, ¿sí? A no ser que se cuenten con la autorización de los otros. Es un procedimiento informal y es muy flexible, ¿sí? Por parte de los propios interesados, constituye una garantía de que los intereses de las partes van a quedar salvaguardados. Y esas son unas ventajas de la mediación. Hay una flexibilidad respecto a las técnicas, los logros conseguidos alientan a volverlo a hacer, ¿sí? Ambas partes debaten entre sí si deciden un acuerdo en común. Entonces, las personas son directamente las afectadas e interesadas para que se resuelva el conflicto. Y todas esas características de la mediación hacen parte que la solución, porque es por medio del diálogo y la comunicación, no suponga la ruptura de una relación. ¿Sí? Entonces eso pasa mucho también en el tema en el hogar. Es un claro ejemplo, que se busca que haya una mediación para la solución de conflictos y que se logre una armonía. Bueno, chicas, no sé si quedó claro el tema. No sé si tienen alguna inquietud. Las escucho. Y hoy fue clase de chicas. ¿Sí les sirvió esa información para el foro? Pues yo no he revisado qué tema es el que está en el foro, pero pues la clase sí me quedó clara. Ah, bueno, igual pues cualquier inquietud pues me pregunta. Yo tengo ahí el material, podemos revisar. De pronto que le quedó de duda o algo que quiera aclarar. Sí, no hay ningún problema. ¿Listo, Listo, chicas? profe. ¿Les parece? Para dejarlas descansar. Yo voy a ver si ceno. Listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Entonces que tengan buena noche. Ahora les comparto, ahorita les envié la clase de ayer. Entonces ahorita voy a subir esta y quedamos al día para los compañeros que no estuvieron. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, igual, chicas. Que tengan buena noche. Mañana. Gracias. Chao. Chao.